según nuestra programación, ahora toca revisar las importaciones. Bueno, las importaciones son un poco más complejas que los otros documentos. De hecho, tienen varias particularidades que son bastante especiales de los documentos por las compras de mercadería en el extranjero. Tienen en sí mismo una serie de detalles mucho más específicos que una compra nacional. Por ejemplo, acá tenemos un formato tipo de una DIN. Vamos a comentar con la mayor cantidad de detalle posible cómo es este documento y cómo se registra en el libro de caja. Entonces, primero tenemos que conocer el documento. Bueno, la DIN o declaración de ingreso siempre parte con un número de identificación, que es como un folio, básicamente. Solo que ese número de identificación tiene un guión, un dígito verificador. Entonces, cada vez que queramos trasladar el número de folio, siempre va a ser solamente los primeros números y esos van a dar cuenta de la operación como documento. Y bueno, el dígito verificador no se anota, básicamente porque es para comprobar la consistencia del documento. Bueno, después tenemos lo que es la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento no es más que el momento en el cual el impuesto que se está devengando en esa declaración de ingreso tiene que ser pagado. Es decir, cuando vence el IVA crédito que tengo en la importación. Entonces quizá ya te estarás preguntando, bueno, ¿y por qué vence el IVA? Porque en rigor, cada vez que nosotros internamos algo al país, no le estamos pagando el IVA al extranjero, no, estamos pagando directamente a aduana. En el fondo se recibe por tesorería, pero para poder tener derecho al impuesto, en este caso IVA o otras retenciones, importamos y se produce entonces un vencimiento para poder enterar ese IVA crédito y luego poder ocuparlo. En el fondo es un impuesto como si comprásemos en Chile, pero separado en dos partes. Si lo comparamos con una situación normal, cada vez que nosotros nos emiten una factura, viene recargado con IVA. Y al proveedor le pagamos completamente, el neto más el IVA. Sin embargo, cuando es una operación en el extranjero de importación, la parte neta se paga al proveedor, pero el IVA se paga directamente en arcas fiscales. Por lo tanto, existe una diferencia que es sustancial entre las compras nacionales y compras al extranjero. Bueno, dentro de otros aspectos tenemos, tenemos el transporte que viene a ser dentro del proceso de importación, aquel que traslada las mercaderías. Y esto es relevante de la perspectiva que el transporte tiene un seguro. Ya lo vamos a ver cómo este se comporta dentro de la descripción de las mercaderías. Está también el de la importación, en la identificación, quién está importando. Está el régimen suspensivo respecto de cómo la importación podría mantenerse en un puerto seco, por ejemplo, y en ese sentido el puerto seco luego vuelve a ser llevado a otro país. Es como un trampolín, digamos, llega a Chile, queda en régimen suspensivo y luego puede pasar a otro país. O, por ejemplo, como sucede con una maquinaria que podría llegar, se repara y no sale del puerto seco en el fondo. Hay otra sección que es para antecedentes financieros, que es cómo se está pagando, la forma de pago, cuál es su régimen de importación. Estos son como los antecedentes generales de la operación. Pero en la parte numérica hay operaciones las cuales tenemos que también entender. Por ejemplo, la descripción de las mercaderías. Esta descripción trae consigo una serie de atributos, las cuales pueden tener hasta 6 atributos o más, dependiendo si adjuntamos tantas veces este mismo formulario agregándole más atributos o descripciones. Generalmente se suelen utilizar hasta 3 máximo 3 o 4, dependiendo de qué cantidad de productos sea o qué variedad de productos sea. En este caso, por ejemplo, se está importando pulpo, que es congelado y está limpio, apto para consumo humano. La cantidad de mercadería es lo que finalmente llega a nuestros inventarios. Y acá empieza lo que es la separación del valor. Y es aquí donde empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo esto va en el libro de flujo de caja? Cada vez que importamos tenemos una serie de elementos. Está el valor FOB, están los fletes, el seguro y la sumatoria del FOB más los fletes y seguro da como resultado el valor CIF. Es decir, esto resulta ser finalmente en una suma, que vendría siendo en rigor el valor neto de la mercadería. Entonces ese valor de acá
lo voy a poner ahí, que es como nuestro valor neto. Ese valor neto está afecto a impuestos. Fíjense cómo el valor neto sube acá. Es decir, desde ese valor sube y llega donde está el código del arancel y hacia la derecha llega el valor CIF. Entonces, cuando querramos revisar el IVA, acá aparece. Y bueno, cuando no se puede certificar el origen, tenemos también que agregar el ad valorem, en el caso de que no tenga un régimen preferente. Entonces el valor neto pasaría a ser una composición. Entonces acá podemos agregar que suma al valor neto. Y el ad valorem agrega entonces a aquella parte a la base. La suma de esos dos valores, luego multiplicada por 0.19, da como resultado ese otro impuesto. Yo lo voy a calcular acá. 536,42 más 32.19. Da 568 esto. 568,61. Y luego el 19% nos da 108.0359. Entonces acá tenemos que ir redondeando. El 9 redondea al 5, que suma 6. Y el 6 redondea al 0,3. Y el 0,3 queda ahí como un valor 4. Entonces, claro, si nosotros lo pensamos así, la operación tiene una base neta y un IVA. Desde esta perspectiva, cuando vamos a reconocer el libro, tendríamos que tener dos efectos. El valor CIF, entendamos que hay una serie de pagos que pueden ser a varios root, a varias cuentas bancarias. Por ejemplo, habíamos dicho que el valor CIF iba a tener a cargo un transportista, iba a tener un proveedor también, que es el que nos vende. Pueden ser transportistas, pueden ser más de uno. Y luego tenemos otros dos elementos que, si bien uno compone la base, que es del ad valorem, y el otro compone parte del impuesto, sin perjuicio de ello, la suma de esos dos valores se pagan a una entidad que es la misma, que vendría siendo acá Tesorería General de la República. Entonces tenemos varios pagos: a transportistas, a proveedor extranjero y a Tesorería General de la República. Bueno, también hay otras partidas que aparecen y bueno, ya luego de eso tenemos el traslado de las bases. Por ejemplo, acá está el traslado del IVA hacia el subtotal. Entonces seguimos el siguiente curso. Tenemos la base, después sumo hacia acá y obtengo finalmente el giro. Entonces vamos a calcular eso. Vamos acá primero. 536.42 más 32.19. Lo habíamos calculado, ¿cierto? El IVA, perdón, más el ad valorem, 32.19. Esa es nuestra base. Y luego por 0.19. Entonces ahí se cumple que nos tienen que cobrar el ad valorem, que es una suma. Fíjense, está ahí. Y luego está el IVA, que está acá. Entonces eso da como resultado recién lo que vamos a tener que pagar acá en Chile a las entidades receptoras de los impuestos. Entonces, ese giro no se trabaja con un tipo de cambio observado, sino que trabaja con un tipo de cambio especial, que es un tipo de cambio que se llama dólar aduanero. Entonces ese dólar aduanero lo que hace es normar en términos impositivos exclusivamente cuánto es la valorización de nuestro giro por ese tipo de cambio aduanero. Y eso es lo que nosotros vamos a pagar acá a las entidades. ¿Ok? Serían 140.23 por 818.67. Como pueden ver, hay una lógica bien compleja. Bueno, también existe otra parte del documento que se llama operaciones con pago diferido. Bueno, podría ser que ese impuesto que está acá esté pagado a plazo. De hecho, hubieron, cuando estaba el tema del SARS-CoV-2, muchas empresas optaron por este pago diferido. Y en ese sentido, el pago diferido también generaba un interés para el receptor. Claro, porque estoy pagando un crédito que debí pagar en un mes anterior, entonces tiene que existir ahí una reajustabilidad. Luego, cuando hemos hecho el pago, aparece la fecha de aceptación
Y en rigor, la fecha de efectividad del pago puede variar un poco según cuando ésta se certifique. Pero bueno, mientras tengamos una fecha correcta, por ejemplo acá tenemos la fecha de marzo, siempre vamos a registrar el documento en el mes en el que se paga, ¿ya? No en el mes en el que se importa, ¿ya? En el mes en el que se paga. Ahí es cuando nosotros registramos el documento con el pago del tributo. Porque acuérdense que la DIN básicamente es eso, es pagar, declarar el ingreso de una mercadería para pagar los tributos. Ese es el sentido. Ahora vamos al libro de caja. Y bueno, para registrar entonces en el libro de flujo de caja tenemos muchos más documentos. De hecho, una de las operaciones más complejas que puede encontrar para una compra. Por ejemplo, tenemos acá, vamos a establecer una línea temporal en la cual están ordenadas las operaciones. Primero el pago al proveedor, que puede ser también posterior. Está el transporte, los seguros y luego el pago del ad valorem y el IVA. Entonces en ese sentido tenemos ese orden. ¿Qué agentes intervienen en cada operación? Bueno, respecto de la compra vamos a tener una invoice, la cual tiene que tener un número. Vamos a suponer acá que es la invoice número 1 del exportador del país extranjero, su primera exportación que nosotros luego importamos acá en Chile. Va a haber también una invoice que es por el flete internacional, además de los seguros que se pagan por el transporte, que es parte del comercio internacional. Y luego tenemos la DIN, que es el documento oficial chileno, que a fin de cuentas lo que hace es amarrar todas las operaciones, grabarlas con IVA y permitiéndonos pagar el IVA, poder internar las especies. Bueno, cada una de estas operaciones se trata según su tipo de cambio, y de hecho esto es una de las partes más complejas que pueden encontrar. En el primero, el número de correlativo. Vamos a tener tres operaciones. La primera operación es el pago al proveedor extranjero. Esta primera operación puede hacerse inmediatamente o bien con un pago a crédito. También existen las modalidades en las que el proveedor extranjero, bueno, dependiendo de los negocios que se hacen, puede tener un crédito mucho mayor, ¿ya? Pero no es habitualmente el caso y se suele pagar inmediatamente. Si es el caso del pago inmediato, bueno, estamos hablando de los importadores pequeños que llevan este libro de caja. Tenemos acá un número de documento que es el 1, oficial emitido por el extranjero a título de invoice. El tipo de documento es un invoice. Y el root del emisor, en este caso una empresa de Singapur, que utilizan en vez de un root un NRIC. Entonces copiamos y vemos la fecha de la operación. Bueno, vamos a suponer que fue el 1 de marzo del 2023. Bueno, eso está en el documento. Básicamente tiene que revisarlo en el documento. Glosa de la operación, vamos a anotar directamente el producto. Entonces copiamos ese valor, lo pegamos en nuestra glosa. Bueno, el monto total del flujo de ingreso-egreso y el monto que afecta a la base imponible en el primer caso van a ser iguales, porque se trata de una operación que no está afecta a impuestos. De hecho, la exportación no podría grabarlo, pues porque se están pagando acá en Chile. Entonces tenemos que ir a buscar el tipo de cambio en este sentido, como están en dólares. Vamos a poner acá, en dólares, al tipo de cambio observado. Y para eso podemos utilizar lo del Banco Central. Entonces buscamos acá 1 de marzo del 23, 829,97. Bueno, vamos a revisar cuánto fue lo que se compró. Según dice acá, valor FOB 32.58. Entonces, cuando vayamos a pagar, pagamos 32.58 al tipo de cambio del día, 27.040. Y como es un valor exacto, se va a sumar en los dos lados. O sea, es igual en los dos lados. No tiene impuestos asociados, luego se afectan a uno acá en Chile. La segunda operación vendría siendo el transporte y el seguro, que son operaciones que podrían estar en días distintos. Por ejemplo, acá el seguro y el transporte, bueno, primero el transporte está a tipo de cambio, segundo consta en el documento, 13 de marzo del 2023. 13 de marzo del 23. 797,19. Y de hecho vamos a dejar el mismo tipo de cambio que está liquidado en la operación. Sería 2 números de documento. Bueno, acá tenemos un invoice. Esa. Tipo de documento, invoice. Root del emisor. Bueno, acá podríamos, vamos a poner otro root, que es el propio del invoice. Eso va a aparecer en el documento. La fecha de la operación es el 13 de marzo del 2023. Y esto sería transportes o
fletes y seguros. Y en este caso tenemos dos valores. Tenemos por una parte el flete, que está en la misma DIN. Ahí está, dice 503,19. Y tenemos un seguro de 0,65. Entonces podemos sumar esos valores y multiplicarlos por el tipo de cambio, que es el mismo básicamente. Estos valores son exentos, pasan directo a la base imponible, están pagados. Luego tenemos el reconocimiento de la DIN propiamente tal. También tenemos un egreso, el número de documento vendría siendo el que está acá arriba. Podemos anotarlo. Acuérdense, sin dígito verificador. Acá anotamos DIN, RUT del emisor en la aduana, Servicio Nacional de Aduana. La fecha de la operación vendría siendo la del final, 29 de marzo del 2023. Y acá anotamos importación DIN. Y podemos anotar ad valorem e IVA. Del monto total tenemos que ir a buscar la valorización en dólares. Entonces tenemos acá el ad valorem, eran 32.19 más en cuentas y valores tenemos 32.19 y 108.04. Eso da como resultado un momento, todavía no le aplico el factor, no le aplico el tipo de cambio, 140.23, estamos revisando. Y ahora sí, como ya tengo ese valor, ahora lo multiplico por el tipo de cambio. Podría igual utilizar directamente este valor, pero ya les voy a explicar por qué lo estamos separando. Serían 818,67 por el tipo de cambio aduanero. Sería 818.67. Entonces, cada uno de estos valores igual lo sigue. Podríamos acá también redondear. Ya, ¿por qué entonces acá hago la separación? Yo lo que necesito ahora es determinar cuánto es el monto que me afecta a la base imponible. Pero resulta que el IVA, para un contribuyente de IVA, como lo vimos en las primeras clases, el IVA no es un gasto, sino que es un impuesto que luego puede recuperar. Entonces solo multiplico el ad valorem por el tipo de cambio aduanero, que es lo que estoy pagando. Y eso vendría siendo un aumento en el inventario y por lo tanto para mí constituye base imponible. Un descuento a la base imponible. Bueno, como pueden ver es un poco más complicado que un documento. Bueno, bastante más complicado que un documento normal. En la siguiente clase vamos a revisar la obtención de los préstamos bancarios.